buenas. Que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy René González, ministro de Un Nuevo Pacto, la Gracia. Y quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de vasos de honra versus vaso de deshonra. Nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos un propósito en esta tierra, y ese propósito es ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Dios conoce nuestro valor y desea usarnos como vasos honorables a su disposición. No obstante, la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a convertirnos en esos vasos que Dios desea usar? En los tiempos antiguos se acostumbraba a colocar en las entradas de las casas un vaso lleno de agua fresca, el cual se disponía para saciar la sed de cualquier visitante y mucho más cuando éste venía de recorrer largas distancias. Estos eran llamados vasos de honra. Era una costumbre muy importante y cuya finalidad era poder brindar atención a los huéspedes que pasaban por el lugar. Dios nos compara con vasos, es decir, que nos considera instrumentos útiles para el servicio en específico del Señor. Al estudiar un vaso, lo primero que notamos es que este instrumento ha sido diseñado para contener algo valioso. Lo segundo es que tiene una utilidad y es servir a quien desee hacer uso de su contenido. Otras de las cosas que podemos apreciar del vaso es que no es un instrumento que se crea solo. Tiene un hacedor que se encarga de diseñarlo y darle la forma deseada. El hombre es igual que el vaso. Ha sido diseñado por Dios con la finalidad de ser útil. Esto nos habla de servicio. Lleva dentro de sí la esencia del Padre Creador y su Espíritu Santo, y ha sido creado con un propósito eterno desde antes de la fundación del mundo. Mira lo que nos enseña la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero no todos los vasos son honrosos o agradables a los ojos de Dios. La palabra refiere que hay unos vasos que se utilizan con fines honrosos y otros que se utilizan con fines viles. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 20, la Biblia nos enseña: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Debemos tener muy en cuenta que Dios desea que las personas se conviertan en esos vasos de honras agradables a Él en todo momento. Él desea limpiarnos de la contaminación del mundo y que estemos dispuestos para toda buena obra. Nosotros somos vasos en las manos de Dios, portadores de un tesoro inigualable. No despreciemos el privilegio de servir a nuestro Dios. Y hay algo muy valioso que ha sido depositado dentro de nuestro corazón: el Espíritu Santo, que mora en nosotros y que nos da la identidad de hijos. Del vaso se sacaba el agua para sacar la sed del visitante, así como también para lavar sus pies. Esto representaba también una forma de honrar a esa persona. Todos los días se hacía este trabajo y se llenaba el vaso con agua fresca y limpia y se colocaba en la entrada para que cualquier persona que se acercara a la puerta pudiera saciar su sed. También eran puestos en la entrada del templo de Jerusalén esas vasijas. La Biblia habla de diferentes vasos o vasijas
que tienen determinado uso. Muy pocas veces en la vida nos detenemos en observar el vaso, pero cuando conocemos lo que hay dentro de él, podemos distinguir el propósito para el cual ese vaso ha sido creado. En otras palabras, lo que hay dentro de nosotros declara quiénes nosotros somos. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, la Biblia nos enseña: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La Biblia habla de vasos de misericordia y vasos de destrucción, los cuales Dios específicamente hizo para su propósito. Vasos de deshonra son los que menciona en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 4, versículo 27, la Biblia nos enseña de esta manera: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, un vaso de deshonra corresponde a un hombre al cual en su soberanía el Creador ha abandonado a la suerte determinada por su propia naturaleza pecaminosa al hacer el mal. Más grave aún, al no recibir esta benevolente gracia salvadora, ineludiblemente su fin eterno es la muerte. Pero sin embargo, no quiere decir que estén en su maldad absolutamente fuera de la soberanía divina. Satanás creyó vencer a Jesús matándole en la cruz, y en su depravación absoluta no sabía que esto formaba parte de un plan concebido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso entonces significa que hay personas como Judas que fueron hechas por Dios para la destrucción y para cumplir un propósito a favor del reino. En Romanos capítulo 9, versículo 21, la Biblia dice: ¿o no tienen potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pablo está diciendo aquí que Dios es soberano. Pablo claramente está diciendo eso, y no hay otro mensaje aquí, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. El alfarero puede hacer un vaso de cualquier manera que él quiera. Él es el alfarero y el vaso es simplemente una masa. Pero quiero que tomen en cuenta lo que sucede en los versículos 22 y 23. En Romanos capítulo 9, versículos 22 y 23, la Biblia dice: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. El hombre en toda la palabra es comparado con el barro, porque sencillamente fuimos tomados y formados del polvo de la tierra. Partiendo de aquí, podemos concluir que cuando la mujer está en gestación, es como si el barro estuviera en la rueda, y dentro de ese vientre están trabajando las manos del alfarero, dándole una forma a cada una de nuestras partes. Dios la forma con un especial cuidado. Y como todo vaso tiene un uso, este vaso, cuando sale del vientre, empieza a ser usado de una forma muy especial. Cuando los hijos son bien concebidos, traen felicidad al hogar, llenando los espacios en la vida de los esposos. Y las decisiones de este vaso en su caminar temporal sobre esta tierra es la que lo hace ser un vaso de honra o un vaso de deshonra. Nosotros somos llamados a ser vasos de honra en la casa de Dios, y no debemos olvidarlo. Los vasos vacíos
son aquellos que alguna vez estuvieron llenos, pero que por alguna razón lo que había en su interior se agotó. De estos vasos vacíos hay dos tipos: los que fueron usados honrosamente y los que fueron usados vilmente. Vasos vacíos que fueron usados honrosamente son todos aquellos vasos que un día estaban llenos de Dios y que de eso solo ha quedado el recuerdo. De estos vasos vacíos usados honrosamente hay dos tipos: los que desean volver a ser llenos del poder de Dios. Esos son vasos que dejaron de tener esa experiencia continua con la presencia de Dios y ahora se encuentran secos, sedientos, con esa necesidad de que su copa esté rebosando. Los que desean llenarse con las cosas del mundo no son más que los que quitaron la mirada de Cristo y les ha acontecido como dice el libro del Proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. Esos son los vasos vacíos que fueron usados vilmente, y estos vasos estuvieron al servicio de Satanás, el príncipe de este mundo, el cual los tenía cegados y su uso fue vil, pero que tomaron la decisión de limpiarse de toda esta inmundicia y ponerse al servicio del Señor para toda buena obra. También existen vasos de ira. En Romanos 9:22 dice: Dios soportó con mucha paciencia los vasos de iras preparados para destrucción. La Biblia enseña que estos vasos de ira no fueron creados como tal. Estos vasos de ira nacieron como simples vasos de barro, como todos los seres humanos nacen, pues sería injusto de parte de Dios, que imparte la justicia, condenar a destrucción a aquellos que Él mismo hizo para ese fin. Si te entregas a Jesús, tu vida será transformada. Serás un vaso de honra escogido en las manos del alfarero. Y tenemos este tesoro en vasos de barro para que la esencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros, los cristianos, somos vasos que Dios usa para poder canalizar su gracia a la humanidad. Por lo tanto, lo que el autor desea es contrastar los utensilios que sirven para traer honra con los que son para usos deshonrosos. En una casa grande, que es una referencia a la iglesia del Señor, existen estos utensilios, de modo que estas dos categorías de utensilios representan a personas que profesan ser cristianas y que deberían ser instrumentos en las manos de Dios, pero no todas eran aptas para eso. Lo que el apóstol Pablo explica aquí es que como una persona puede ser un instrumento para honra en lugar de poder convertirse en uno para usos viles. El oro siempre representa la pureza y la calidad. Nosotros somos llamados a ser vasos de oro y vasos puros a quien el Señor pueda usar en su casa. La tarea por excelencia de un hijo de Dios es traer honra a su nombre. Los instrumentos de oro y de plata de esa casa grande representan la calidad y el prestigio, lo distinguido, y si los ángeles son los que traen siempre honra y honor en los cielos a su nombre, nosotros somos llamados para hacerlo en la tierra. Debemos cada día procurar ser más como Él. Él quiere que seamos vasos escogidos para gloria y honra de su nombre. Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón y prepárate para ser un vaso de honra para el Señor. Espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.